La última escena de Don Ramón. Entró a un cementerio y no volvió. En 1987, Ramón Valdés grabó su última escena. No fue en la vecindad del Chavo, no fue frente a las cámaras de Televisa. Fue en un cementerio, de noche, envuelto en niebla artificial, caminando lentamente hacia una reja de hierro mientras el cuerpo ya le fallaba por dentro. El personaje se retaba a sí mismo a demostrar que no tenía miedo. Abría la reja, entraba. La niebla lo cubría y desaparecía. Corte. Fin de la escena. Carlos Villagrán, que estaba ahí esa noche, lo describió así años después. Esa fue la última escena que grabó, como si ya se estuviera despidiendo sin saberlo. Semanas después, Ramón Valdés murió. Nadie planeó ese final. Nadie escribió una despedida simbólica para el actor más auténtico que tuvo la televisión latinoamericana. Ocurrió solo, con la lógica cruel de las coincidencias que solo se reconocen cuando ya no hay nada que hacer con ellas. Y hay algo en esa imagen, un hombre que desaparece caminando hacia la oscuridad de un cementerio, que lo dice todo sobre quién fue Ramón Valdés y sobre cómo terminó una historia que debería haber tenido un final completamente distinto. Esta es la historia de ese final. Y para entenderla, hay que empezar por la pregunta que nadie ha podido responder del todo. ¿Cómo llegó el hombre que Chespirito consideraba el actor que más lo hacía reír en el mundo, más que Tintán, más que Cantinflas, a morir con el creador de ese universo ausente de su funeral? La respuesta no empieza con una traición ni con una pelea. Empieza con una mujer, con un amor, y con la manera en que ese amor cambió las reglas de un programa que funcionaba precisamente porque no tenía reglas. Cuando Roberto Gómez Bolaños formalizó su relación con Florinda Mesa a finales de los años 70, el elenco del Chavo no se derrumbó de un día para otro. Se fue erosionando con la paciencia silenciosa de las cosas que no se dicen en voz alta, pero que todos sienten. Florinda Mesa no tenía un cargo formal de producción. No firmaba los contratos ni pagaba los sueldos, pero empezó a tomar decisiones que los actores recibían como si vinieran del propio Chespirito, porque en cierta forma así era. Venían de la persona con quien Chespirito dormía y despertaba, la persona a quien consultaba antes de llegar al foro. El hijo de Ramón, Esteban Valdés, lo describió con una precisión que no deja margen de interpretación. Su padre aceptaba órdenes de Gómez Bolaños y solo de Gómez Bolaños. Cuando esas órdenes empezaron a llegar con otro acento, a través de otra voz, con otra lógica detrás, Ramón dejó de reconocer el lugar donde había trabajado durante años. La salida de mi papá sí tuvo que ver con la relación de Roberto y Florinda. Ella empezó a querer dirigir el programa, quizás no tan directamente, pero sí comenzaba a tomar algunas decisiones. Dijo Esteban en una entrevista que quizás no midió del todo lo que revelaba. Describió su relación con Ramón Valdés fuera de las cámaras con estas palabras. Era extraordinario, lindo, divertido. Pero fuera del programa era muy difícil verlo, porque él tenía su grupo de amigos. Era una descripción de distancia presentada como dato neutral, pero entre líneas decía algo más, que Ramón Valdés y ella nunca compartieron nada fuera del trabajo, que la cercanía que el público veía en pantalla no existía fuera del foro, y que esa ausencia de vínculo personal fue exactamente lo que permitió que el conflicto creciera sin que nadie pudiera detenerlo. Carlos Villagrán fue el primero en irse a finales de 1978. Ramón lo siguió en 1979. Regresó brevemente en 1981, en un episodio que los fanáticos recuerdan como uno de los más emotivos de la serie, cuando la Chilindrina lo recibió con el llanto genuino de una actriz que no estaba fingiendo. Pero las condiciones no habían cambiado. En 1982, Ramón Valdés dejó El Chavo del Ocho de manera definitiva. No hubo comunicado, no hubo pelea pública, no hubo declaraciones de guerra. Simplemente se fue. Como se va alguien que sabe que pedir explicaciones no sirve de nada, y que quedarse costaría algo que no está dispuesto a pagar. Era el tipo de hombre que hace eso. El mismo hombre que en pantalla debía 14 meses de renta y siempre tenía una excusa nueva para el señor Barriga, pero nunca le debía nada a nadie en términos de carácter. Cuando el ambiente dejó de ser digno, se fue. Sin drama, sin venganza, sin una sola declaración que pudiera usarse en su contra. Lo que Ramón no anunció cuando se fue, lo que guardó con el mismo silencio con que había guardado casi todo en su vida, era que el cáncer ya estaba creciendo dentro de él. A principios de los años 80 le detectaron cáncer de estómago. La causa, según sus familiares y los médicos que lo trataron, fue su adicción al tabaco.
tan intensa que incluso en los foros de Televisa tenía permiso especial de Emilio Azcárraga para fumar cuando nadie más podía hacerlo. En 1985 lo operaron para reducir el estómago a la tercera parte, pero el cáncer ya había hecho metástasis. Se había extendido a la médula espinal. Los médicos lo desahuciaron, y Ramón Valdés siguió trabajando. Se unió a Carlos Villagrán en producciones fuera de Televisa. Montó un circo y lo llevó de gira por América Latina. Siguió actuando frente a públicos que lo reconocían y lo aplaudían en países que habían crecido viéndolo en pantalla. No era el Chavo del Ocho, no era Televisa, era su trabajo, en sus condiciones, sin nadie tomando decisiones sobre su cabeza. Y siguió haciéndolo incluso cuando el cuerpo ya pedía parar. El último trabajo televisivo fue en A que Kiko, el programa que grabó junto a Villagrán en 1987. En esa época, quienes trabajaban con él notaban el deterioro. Se cansaba antes, la voz tenía un peso nuevo. Había que ajustar los ritmos de grabación a lo que el cuerpo de Ramón podía dar en cada jornada. Don Ramón se sentía mal y lo mandaban a descansar en un motorhome, dejando que sus escenas se filmaran al final de cada jornada. Fue en esas condiciones que grabó la última escena: el cementerio, la niebla, la reja que se cierra sola detrás de él. Carlos Villagrán lo contó así. La última escena de Don Ramón era que Kiko y otro niño lo retaban a visitar un cementerio en la noche para ver quién tenía más valor. Don Ramón va a buscar a Kiko y con el efecto de bruma entra al cementerio. Corte, queda. Y esa fue su última escena. Después de eso se detuvieron las grabaciones porque Ramón ya no podía continuar. Fue al Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Villagrán lo visitó ahí y contó que incluso en esas condiciones, incluso con el cuerpo ya cediendo, Ramón conservaba el sentido del humor. Seguía siendo él mismo hasta donde el cuerpo se lo permitía. Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988 en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Tenía 63 años. Fue el primero del elenco original de El Chavo del Ocho en morir, el que abrió esa lista que con los años fue haciéndose más larga. Lo que vino después fue el silencio más extraño que puede rodear la muerte de alguien que había sido querido por millones de personas. De todo el elenco del Chavo, solo Edgar Vivar y Rubén Aguirre acompañaron a la familia durante el sepelio en los mausoleos del Ángel. Angelines Fernández, la bruja del 71, estuvo presente en el velorio durante horas, llorando sin consuelo junto al ataúd. En la ficción, su personaje amaba a Don Ramón, con un amor que nunca fue correspondido. En la vida real, fue la única del elenco principal que no se movió de su lado hasta el final. Carlos Villagrán no pudo estar en el funeral, pero al menos había logrado lo más importante: despedirse de su amigo en el hospital, en privado, antes de que llegara ese momento. María Antonieta de las Nieves estaba de gira en Perú, el mismo país al que Ramón había llevado su circo en sus últimas giras, como si incluso en la ausencia hubiera una coincidencia que nadie planeó. Y Roberto Gómez Bolaños no estuvo. La versión oficial fue que no se encontraba en México ese día. Extraoficialmente se dijo que Florinda Mesa persuadió a Bolaños de no asistir. Aunque no hay registros, medios en los años 90 afirmaban que, fuera de micrófono, Chespirito admitió vivir arrepentido. Nunca lo confirmó públicamente. Nunca habló con claridad sobre su ausencia. Pero en las pocas entrevistas donde tocaba el tema, personas cercanas a ambos aseguraron que era un asunto que lo acompañaba con pesar. La ironía es difícil de procesar sin cierta incomodidad. Chespirito solía decir que Ramón Valdés era el actor que más lo hacía reír en el mundo, más que su propio hermano Tintán, más que Cantinflas. Le había pedido que simplemente fuera él mismo en pantalla, y eso había bastado para crear uno de los personajes más queridos de la historia de la televisión latinoamericana. Esa admiración era real, y sin embargo, el mismo hombre que había dicho todo eso no estuvo el día que había que estar. Y la razón extraoficial señala siempre en la misma dirección, hacia la misma persona que años antes había hecho que Ramón Valdés se fuera de la vecindad sin mirar atrás. Si eso es cierto, entonces Florinda Mesa estuvo presente en los dos momentos más dolorosos de la historia pública de Ramón Valdés: el día que lo alejó del programa que lo hizo famoso y el día que impidió que el creador de ese programa se despidiera de él. Son especulaciones que nunca podrán confirmarse del todo porque los dos protagonistas ya murieron, pero son especulaciones que tampoco han podido ser desmentidas.
Y ese silencio, con los años, se ha convertido en su propia forma de respuesta. Hay un detalle sobre la vida privada de Ramón Valdés que aparece siempre al margen de estas historias y que merece un momento de atención, porque dice algo que los titulares y los conflictos de la industria no pueden decir. Ramón se casó 3 veces y tuvo 10 hijos. Su segundo matrimonio fue con Araceli Julián, cantante del trío Las Hermanas Julián, y tuvieron 5 hijos juntos. Ese matrimonio terminó, como terminaron los otros, pero cuando llegó la enfermedad, cuando el cuerpo empezó a fallar y los médicos dejaron de hablar de recuperación, Araceli Julián estuvo presente. Sin obligación legal que lo requiriera, sin un título que lo justificara, simplemente porque había algo entre ellos que el divorcio no había borrado del todo. El nieto de Ramón la describió como el gran amor de su vida. Y esa presencia en los peores momentos, discreta y sin anuncios, es probablemente la imagen más honesta de quién fue Ramón Valdés fuera de las cámaras. Alguien que inspiraba ese tipo de lealtad silenciosa en las personas que realmente lo conocían. La escena del cementerio sigue disponible en Internet. Se puede ver hoy, en la calidad granulosa de las grabaciones de los años 80, a un hombre viejo antes de tiempo caminando con dificultad hacia una reja de hierro mientras la niebla artificial cubre sus pies. El personaje no tiene miedo. Entra, desaparece. Villagrán dijo que parecía que ya se estaba despidiendo sin saberlo, pero hay otra posibilidad, una que quizás dice más sobre quién era Ramón Valdés, que sí lo sabía y que aún así entró, que la última cosa que hizo frente a una cámara fue exactamente lo mismo que había hecho toda su vida, su trabajo, hasta donde el cuerpo alcanzara, sin pedir permiso y sin esperar que nadie lo despidiera con los honores que merecía. Porque Ramón Valdés era así, y don Ramón también. Y quizás por eso, más de 3 décadas después, cuando el público de Brasil canta las canciones del Chavo con una devoción que supera a la de cualquier otro país del continente, cuando las nuevas generaciones encuentran esos episodios en YouTube y sienten por ese hombre flaco y cascarrabias algo que no saben exactamente cómo nombrar, lo que están reconociendo no es nostalgia. Es el tipo de autenticidad que no se fabrica, que no se escribe en un guión y que no desaparece, aunque el hombre que la tenía haya caminado hacia la niebla hace mucho tiempo.